¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Y por qué te metiste también con este tema tan finito, ¿no? Y tan engorroso, si se quiere, en algún sentido. Sí, bueno, en principio existen muchos libros que por ahí tienen un punto de vista más técnico, ¿no? Que son libros de psicología más para colegas, para otros profesionales. Y a mí me pareció importante escribir desde un punto de vista psicológico y sobre todo psicoanalítico, pero en un lenguaje sencillo, para que cualquier persona, cualquier lector pudiera entender un poco cómo es que funciona su mente, ¿no? Uh-huh. Y esto partiendo de la base que para lograr el equilibrio primero tenemos que saber quiénes somos, por qué somos así, y para eso necesitamos saber un poco cómo es que funcionan nuestros procesos conscientes, inconscientes, nuestros aspectos racionales e irracionales. Así que el propósito del libro es explicar un poco cómo es que funcionamos. Claro, y es necesario para poder responder a esas preguntas que vos recién hacías, iniciar una terapia o en forma hacerlo uno mismo por su propia cuenta puede llevar a buenos resultados. Bueno, lo ideal siempre es iniciar un proceso de análisis en donde haya un profesional que pueda ser objetivo en relación a lo que nos ocurre, sobre todo para develar aquellos aspectos que son inconscientes en nosotros. Pero de todas maneras, si una persona no quiere ir a un psicólogo, bien le sirve como una buena herramienta empezar a entender cómo es esto del inconsciente, ¿no? Cómo es que funciona. Generalmente, de hecho, se suele poner el énfasis en los aspectos conscientes, ¿no? Sin embargo, esa mente que somos, porque no es algo que tenemos, es lo que somos, tiene estos aspectos inconscientes, que es lo que desconocemos. Y justamente porque lo desconocemos es que nos puede condicionar en las elecciones que tenemos, en los deseos que tenemos y en volver a repetir una y otra vez a veces los mismos errores. Claro, ¿y qué puede ser? A ver, un ejemplo de inconsciente, de una cuestión inconsciente de una persona. Bueno, por ejemplo, algo que trato yo en el libro es el mito de Sísifo, ¿no? Que era este hombre que tenía que llevar una gran piedra hasta la punta de una montaña. Y una vez que lo lograba, la piedra caía. Y él la tenía que volver a subir. Y estaba condenado a repetir esto por siempre. Esto en realidad es lo que le ocurre muchas veces a las personas en su vida, que una y otra vez tropiezan con la misma piedra. Y la repetición es justamente uno de los conceptos fundamentales en psicoanálisis. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas siempre se enamoran de amores imposibles? Ay, justo iba a tocarte el mismo tema, porque tengo una amiga que me dice siempre, ¿por qué me fijo en los mismos giles? Claro. Bueno, esto es un ejemplo claro de repetición, ¿no? A veces se termina una pareja y se vuelve a empezar otra con quien parece un clon del anterior. Y la persona conscientemente siempre dice, no, pero yo no sabía que era así. Sin embargo, su inconsciente sí registró que había algo y que lo podía volver a repetir. Y la verdad es que se repite como una manera inconsciente y fallida siempre de ver si esta vez podemos resolver lo que no resolvimos antes. Y a veces hay que ver de dónde viene eso. Por eso, de lo que se trata en un análisis es sobre todo que el paciente descubra cuál es esa piedra, el nombre original que tiene, y que una y otra vez aparece en su vida, para que cuando vuelva a aparecer se pueda correr del lugar. Si no se corre, bueno, ya es una decisión consciente y voluntaria. Claro. Daniel, ¿qué tal? Leandro es mi nombre. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Vos sabés, estaba pensando en esto de la repetición y aparte justo con el ejemplo de la montaña. Hace un año en realidad, estuve con uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, de los jugadores de rugby uruguayos, que se llama Pedro Algorta, y él escribió un libro que se llama Las montañas siguen ahí. Porque él lo que expresa en eso es que cuando él sale de los Andes, cuando se los rescatan y demás, se encuentra en la vida que le seguían apareciendo montañas
montañas, que no es que habían llegado a pasar un monte y encontrar la salvación, sino que pasaron, superaron eso, pero les volvieron a aparecer otros desafíos y otras cosas. Digo, ¿cómo nos damos cuenta cuando hay algo que es repetitivo y cómo podemos discernir desde el inconsciente para saber si hay algo que es repetitivo o si es un desafío nuevo que, bueno, nos apareció o nos tocó y no es, me pasa siempre lo mismo, sino que son cosas distintas? Bueno, por ejemplo, ¿no? Llevado esto a los vínculos, ¿no? Esto mismo que me contás vos. Puede ser que una persona, no sé, se separe en su relación de pareja y ya se haya separado antes de otras parejas. Esto no tiene por qué ser una repetición. Ahora, si la persona cuando se separa, siempre se separa por el mismo conflicto, entonces sí está frente a la repetición. Es decir, esa vez que uno dice, otra vez me pasó lo mismo, ahí estamos frente a la repetición. Sí, y muchas veces también en ese caso decimos, bueno, el problema debo ser yo, pero es como que lo decimos, pero no sé si realmente lo sentimos o lo procesamos de esa manera, claro. Es como que nos queremos engañar, lo decimos pero no lo sentimos. Sí, es que por una cuestión de narcisismo normal, ¿no? Siempre cuesta más reconocer que uno es el del problema, pero la verdad es que nos pase lo que nos pase, y esto uno lo observa en todos los pacientes, que al principio vienen a quejarse de lo que les hacen los otros, ¿no? Lo que les pasa. Y uno siempre le hace la primera pregunta en psicoanálisis, que es, ¿qué tiene que ver usted con esto que le pasa? ¿Cuál es su grado de responsabilidad? Y uno siempre tiene un grado de responsabilidad, porque si algo le duele, es responsable por no correrse o por seguir permitiéndolo. Si la persona no se implica y no se hace cargo de que algo tiene que ver con lo que le pasa, no hay análisis posible. Daniel, buenas tardes. Patricio Pecker, ¿cómo estás? Hola, Patricio. Daniel, vos hablabas de que somos nuestra mente, me pareció muy interesante eso que dijiste, y que cuando la persona comprende por qué pasa lo que le pasa, qué es, de dónde surge, de dónde viene, ya si no lo hace, si no lo deja de hacer o si sigue repitiendo, ya es una cuestión de elección racional. Ahora, muchas veces uno comprende o cree entender de dónde vino y el cambio no se produce o no lo produce uno digamos, no deja de hacer lo que tendría que dejar de hacer o no hace lo que debiera. ¿Qué pasa que nos cuesta ese cambio? Por ejemplo, dado otro ejemplo, por ejemplo una mujer que está con un hombre que le pega, sabe, todos le decimos, ella sabe, ella va al juez y vuelve, sabe, pero no lo puede dejar. Bueno, esto es lo que vos me contás del caso típico de mujeres golpeadas, y es verdad que cuando uno tiene una paciente con esa característica, no siempre, pero muchísimas veces uno observa que en la pareja anterior le pasó lo mismo y en la anterior también. Y si uno rastrea mucho más en el pasado, lo que observa es que lo que está repitiendo es un vínculo agresivo que generalmente tuvo con sus padres, o que lo presenció entre sus padres entre sí. Y muchas veces la persona totalmente consciente de qué es lo que repite, no lo está todavía. Sin embargo, aun cuando una persona es víctima y sufre y conscientemente quiere salir de ahí, la otra parte de cada uno de nosotros, que es la parte inconsciente, puede ser que encuentre cierto grado de confort en ese lugar. Yo sé que la persona conscientemente dice, no quiero eso ni loco, pero lo que la conciencia quiere a veces se opone a lo que busca el inconsciente, y esto a veces pasa a ser una zona de confort, y las zonas de confort son peligrosas porque mantienen cierto grado de equilibrio, un equilibrio que es insaludable, ¿no? Que nos hace mal, pero es un equilibrio al fin, y la persona a veces necesita llegar a una crisis, desequilibrarse, es decir, para buscar una nueva forma de vida mucho más sana y reequilibrarse de nuevo. Claro, a veces la crisis a veces existen estas zonas de confort inconscientes que hacen que nos quedemos en una posición de víctima que nos hace mal,
porque lo que viene después puede ser desconocido y eso nos asusta todavía más. Claro, a veces es tan grande la ganancia secundaria o lo que recibe el inconsciente, por lo cual te lleva a seguir haciendo esas cosas, que se requiere una crisis tan grande o una situación de tal violencia o una intervención externa a veces, ¿no? De familiares, por ejemplo. Sí, exactamente, es una ganancia secundaria. De hecho, en psicoanálisis le llamamos el beneficio secundario que tiene un síntoma a veces. Y hasta que un paciente no es consciente de esto, es muy difícil que salga de esa situación. Daniel, y una persona que es muy racional o muy emocional, trabajando, ¿realmente puede encontrar el equilibrio que sea miti-miti, por decirlo de alguna manera? Sí, es que, por ejemplo, ¿no? Algunas personas son excesivamente racionales y esto hace que no se puedan conectar bien con lo que sienten, que no puedan establecer vínculos emocionales saludables. Pero si la persona es excesivamente emocional, puede ser que se quede permaneciendo en vínculos nocivos, porque no racionaliza que ese vínculo le está haciendo mal. Es decir, los dos extremos son malos. Lo conveniente es cuando yo me encuentro con una persona excesivamente racional, trato de cortar, que deje de buscarme y darme todas las explicaciones racionales que quiera, y trato de preguntarle qué es lo que siente permanentemente. Y lo opuesto, cuando una persona es excesivamente emocional, la típica paciente que me dice, pero yo lo quiero. Bueno, y aún cuando puede ser una mujer golpeada, yo trato de conectarla exclusivamente con lo racional. A veces tratando de ir al extremo opuesto, se puede llegar al punto medio. Daniel, estaba pensando, bueno, todos estos ejemplos mucho de vínculos entre personas y, bueno, en algunos casos de extremos de violencia, pero también en el tema de las relaciones que tenemos nosotros con nuestras actividades, con nuestro quehacer, digamos, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros estudios. Digo, y me había quedado pensando también en el tema de la zona de confort, y la pensaba como una plataforma. Digo, bueno, uno está peleando, la está peleando en un proyecto, en un estudio, en algo, y llega un momento donde las cosas se tranquilizan un poco y empieza a haber frutos y algo. Digo, ¿cómo racionalmente no dejarnos ganar por el inconsciente de, bueno, estoy cómodo, bueno, ya está, llegué hasta acá y no doy para más, cuando uno tiene más potencial, ¿no? Y decir, bueno, más vale uso esto como eso, como un descanso, esta zona de confort para descansar un poco, para reordenarme y salirme para seguir buscando llegar más lejos en función de mis capacidades. Digo, nos pasa eso a veces, nos pasa que, bueno, llegué hasta acá en el trabajo, listo, ya está, si yo con esto vivo bien y acá me quedo. Yo creo que está bien quedarse un tiempo como para descansar, pero la verdad es que si uno se queda demasiado tiempo, eso también le va a empezar a hacer ruido y se va a empezar a sentir incómodo. Hay algo fundamental en psicoanálisis, que yo lo llamo el faro en psicoanálisis, que es el deseo. Todos los seres humanos, entre lo que buscamos y lo que encontramos, siempre algo nos va a faltar. Vivimos estructuralmente con un grado de insatisfacción. Es esa zanahoria que tenemos delante, como si fuéramos un burro siguiendo la zanahoria y que nunca la alcanzamos. Bueno, eso es necesario, porque aunque nunca la alcancemos, nos hace avanzar. El problema es que esa zanahoria la tenemos que poner nosotros, y no debe ser la zanahoria que ponga otro, porque si no estamos siguiendo el deseo del otro. Lo importante cuando uno quiere salir de una zona de confort es reavivar su deseo, que se haga estas cuestiones básicas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿A dónde quiero llegar? Y estar seguro que ese es el deseo de uno y no lo que se supone que tiene que desear. El deseo suele ser un gran despabilador, como para que uno salga de estas zonas de confort. A ver, Daniel, te traslado una pregunta de una oyente, de Romy, que dice: qué buen tema, para mí es tan difícil lograr un equilibrio, suelo ser una persona con mucha ansiedad y la locura del día a día no me ayuda mucho. Bueno, está por supuesto escuchando atenta a todo lo que decís, pero ¿le podés tirar a ver alguna recomendación, alguna soga? Sí,
Sí, bueno, yo no creo mucho en las recetas mágicas, ¿no? Porque la respuesta para una persona que tiene ansiedad puede ser totalmente opuesta para otra. Tiene que ver con cuál fue su historia, con cuáles son sus problemas actuales, cuál es su vida actual. Pero lo que sí, que me parece fundamental, es que se haga esta pregunta de la que hablé justamente antes, ¿no? ¿Qué desea en su vida realmente? ¿Qué es lo que quiere? Porque si empieza a vivir en piloto automático, la ansiedad va a crecer. Porque va a vivir queriendo que pase algo y ya, pero no sabe qué. Y esto genera más ansiedad. Si los deseos son claros, la ansiedad se calma y uno se dirige mucho mejor hacia ese objetivo. Perfecto. Daniel, ¿vas a estar por Rosario presentando el libro? No lo sé, puede ser que sí, eso supongo que la editorial verá si tengo que ir para allá o no. Bueno, en ese caso avisá. Claro, decinos quiénes son, así los llamamos y los apretamos un poco, algo, no sé. No, mirá que acá los chicos son grandes. Con equilibrio, así de un apriete hasta ahí, digamos. No, pero o sea que aparte me quedaron un montón de preguntas para hacerle, porque todo esto a lo largo de las diferentes edades de la vida, cómo debe ir cambiando a medida que uno va madurando, que va superando etapas, digo, todo esto, este equilibrio también debe ir cambiando, la forma de componerlo debe ir cambiando. Entonces me quedaron todas esas preguntas y son larguísimas. Bueno, pero a ver, a modo de cierre, Daniel, ¿qué podés agregar? Sí. No, es que en relación a esto que decían, por supuesto que los ciclos evolutivos son importantes y nosotros nunca somos la misma persona. La identidad es un proceso cambiante que continúa hasta que nos morimos. Y uno nunca es el mismo y tiene que ir evolucionando, incluso los deseos van cambiando. Y es probable que lo que deseamos hace 10 años ya no lo deseemos más y deseemos tal vez algo totalmente diferente. Pero bueno, de lo que se trata es de tratar de ir siendo conscientes de qué es lo que queremos en este momento, a dónde queremos ir y tratar de salir de vivir en el piloto automático y en las zonas de confort. Bien. Y que a veces un desequilibrio es muy saludable, porque nos ayuda a reorganizarnos, pararnos mejor en un equilibrio mucho más sano. Bien, bueno, nos quedamos con eso y entendemos que la mente en equilibrio es un trabajo científico, por un lado, desde la profesión, desde lo psicológico, y también te debes haber basado en muchos de los casos de pacientes, de gente que se acerca en busca de ayuda, ¿no? Totalmente, hay muchos casos clínicos y la idea fundamentalmente es que si bien es un trabajo científico, que está escrito en un lenguaje que pueda entenderlo cualquier persona. Muy bien. Daniel, quedamos a disposición desde acá, agradecerte por supuesto por atendernos y recordarle a la gente que nosotros tenemos en sorteo La Mente en Equilibrio aquí en el programa y que también lo pueden conseguir en las librerías. Bueno, fue un gusto haber hablado con ustedes de nuevo. Bueno, igualmente, Daniel, un cariño desde acá. Gracias, un abrazo grande para todos. Hasta luego. Daniel Fernández, el autor de La Mente en Equilibrio. Daniel es psicólogo, bueno, nos decía entonces, es un libro basado en lo científico, en un lenguaje que puede entender todo el mundo, no es un libro para psicólogos, sino para que cada uno pueda leer y tomar conciencia de cómo está su vida en este momento, en esta etapa, ¿no?, del camino, porque también se van planteando cosas diferentes a lo largo de la vida, según lo que también nos comentaba Daniel. La Mente en Equilibrio es el libro que tenemos en sorteo en Ser Social de hoy para